Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de Paola Guerrero. En nombre de la Fundación, Paola, una vez más, te agradezco el que haya correspondido a la invitación a todo lo que fue este congreso sobre el derecho y los negocios, pero también a que hayas acudido al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que gracias por haber aceptado la invitación. Con todo el gusto, para mí es un honor estar acá. Bueno, tú has venido trabajando desde hace muchos años todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo al interno de las empresas. Y tienes una formación muy sólida. Veo que estuviste en Berkeley, en Canadá, en Europa, en España, en fin, formándote en esa dirección. Tú sabes que uno de los objetivos del Congreso fue tratar de seguir empoderando a las empresas de cuál es el impacto de este tipo, digamos que de política a lo interno de ellas, en fin. Pero me gustaría que comenzáramos tratando cuáles son los aspectos esenciales que debe de tener, por ejemplo, una política de gobierno corporativo a lo interno de una empresa. O sea, ¿cuáles tú crees que pueden ser los aspectos a tomar? Hemos visto que muchas cosas se han universalizado, se han estandarizado, pero en sentido general, ¿cuáles aspectos tú crees que pudiesen contribuir a que se pueda traducir la implementación de ese gobierno corporativo, nada, en eficiencia, eficacia a lo interno de las empresas? Perfecto, muy buena pregunta. Yo creo que si logro transmitir esta idea en el Congreso, he sido victoriosa, y es el gobierno corporativo es algo que se tiene que diseñar. Y se tiene que diseñar no en el momento en que ya llegan las controversias, claro, sino se tiene que diseñar con anterioridad. Ayer en mi exposición les decía, diseñar una empresa es como diseñar la casa de uno. Y hay que hacerse las preguntas relevantes para establecer dónde van a estar los muros y cómo se van a conformar los espacios. De la misma manera se organizan las empresas. ¿Dónde van a estar los muros entre los órganos de gobierno corporativo que van a tomar las decisiones y qué tan espaciosos van a ser las facultades de cada uno de los miembros? De tal manera que esto no llegue a solucionarse en estrados judiciales cuando después tenemos unos estatutos que no dicen nada, sino que las partes realmente tomen las decisiones conscientes y que sea un proceso programado. Cuando los procesos son programados, ahí es cuando viene y es relevante esa pregunta de cómo quiero que sea la empresa. Y yo creo que un primer momento y una primera instancia es, tienen que haber instrumentos de gobierno corporativo. ¿Cuáles son los instrumentos de gobierno corporativo? Unos estatutos de la empresa, que son básicamente la constitución de la empresa, donde están todas las normas de constitución de la empresa bien pensados, que incluyan todas las reglas jurídicas con respecto a acciones, cómo se van a negociar las acciones, si hay derecho de preferencia o no, que es absolutamente vital. Queremos que esta sociedad hoy seas mi socio, mañana no, y que entre un tercero o no. Donde está todo el tema de representante legal, junta directiva, asamblea de accionistas, cuáles son las funciones, donde esté, si tenemos un problema, cuál va a ser el mecanismo de solución de conflicto de nosotros. Entonces, nos vamos a un tribunal arbitral, nos vamos a la justicia ordinaria. Wow. Eso en cuanto a los estatutos. En cuanto a los otros instrumentos de gobierno corporativo, entonces vienen, por ejemplo, los reglamentos de la junta directiva y de la asamblea, que son instrumentos en donde se detallan con más precisión qué hace qué órgano dentro de la estructura. Y otros instrumentos de gobierno corporativo muy importantes son los acuerdos de accionistas. Al final del día, ¿qué son las empresas? Las empresas es un acuerdo de voluntades, es un animus societatis, es un ánimo de crear una asociación a través de la cual los accionistas van a generar valor, generar riqueza, generar diferentes temas, y los acuerdos de accionistas
tienden a ser unos instrumentos de gobierno corporativo muy importantes porque es cuando los accionistas se sientan y dicen, esta es la empresa a la cual nosotros queremos aportar y vamos a tomar estas reglas y estas condiciones y vamos a acordar estas condiciones para que esta empresa vaya hacia allá, hacia donde nosotros hemos dicho nuestro ánimo ha estado. Entonces, unos instrumentos de gobierno corporativo sólidos, fuertes, bien fundamentados, es definitivamente una piedra angular número 1 del gobierno corporativo. Yo diría que el segundo elemento que hay que tener muy en cuenta es quién hace qué. Porque... definir los roles, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos a crear una empresa en donde los accionistas van a tener la mayoría de las funciones y el representante legal y la junta directiva va a tener algunas. Listo. Entonces, tenemos que crear los espacios y los compartimentos en la casa para darle espacio a la cocina. Claro, claro. O queremos una junta directiva muy fuerte, porque los accionistas, por ejemplo, no somos expertos en la materia de la empresa. Entonces, queremos una junta directiva experta que esté conformada con personas que son especializadas en la materia y ellos son quienes están llamados a tomar las decisiones más importantes. Seguramente en los estatutos y en los instrumentos de gobierno corporativo se tiene que dar ese espacio a la junta directiva, es decir, la junta directiva va a tomar decisiones en materia de activos, en materia de marcas, en materia de contrataciones, y lo mismo el representante legal. Hay representantes legales que son absolutamente fundamentales en las instituciones, bueno, en las sociedades. Básicamente el representante legal es el que soporta toda la operación. Entonces eso tiene que quedar en los instrumentos. Si el representante legal va a tener tales y tales y tales funciones asignadas. Claro. Porque cuando no están las funciones bien asignadas... se crea una fuente de confusiones. Claro. Y adicionalmente pasa que, por ejemplo, se vende un activo muy importante de la sociedad. ¿Quién era el llamado a tomar esa decisión? ¿Y quién era el llamado a revisar? Entonces, es el representante legal. Por ejemplo, hay instrumentos que se redactan de manera ambigua. Entonces, la Asamblea de Accionistas autoriza la transferencia de los activos más importantes de la sociedad. Y entonces, cuando vendieron la marca, entonces viene la discusión, ¿es el activo de los activos más importantes o no? ¿Es un activo es una decisión que podía tomar solo el representante legal o tenía que pasar por la Junta? Claro. O tenía que pasar directamente a la Asamblea de Accionistas. Cuando, si bien la sociedad tiene que ser flexible en el sentido de que se tiene que adaptar a los cambios, tiene que ser una sociedad, pues es decir, puede haber un sistema absolutamente robusto que todo lo prevea porque la sociedad tiene que moverse, pero sí tiene que haber un sistema de reglas y de entendimientos claros y básicos de tal manera que cuando se tengan que tomar las decisiones importantes de la empresa se sepa quién es el responsable de qué y cuál es el límite que tienen los órganos de gobierno corporativo. Entonces esa es la segunda elemento esencial en la construcción de gobierno corporativo. El tercer elemento que considero esencial y además es uno de los más controversiales, más discutidos, más analizados y que más problemas traen los estrados judiciales es las operaciones convinculadas y los conflictos de intereses. Claro. Desde mi práctica, desde el punto de vista de abogado litigante, de abogada litigante, esto ha sido realmente uno de los puntos en donde más controversia hay, en donde más hay desinformación y no es un tema menor. No es un tema menor porque tiene tanto efectos jurídicos, contables y económicos. Económicos porque las transacciones entre empresas vinculadas per se no son nocivas. O sea, realmente no es un concepto que por su forma de existir es bueno o malo, no. Lo que pasa es que las transacciones entre empresas vinculadas llevan un tema de conflicto, es decir, de conflicto de intereses que utilizado de manera indebida puede restarle valor a la sociedad. Y la sociedad tiene como fin fundamental la creación de valor. Claro. ¿Cómo le resta valor? Entonces, a modo de ejemplo, el representante legal
que crea la sociedad que le vende las ventanas a la empresa. Y esas ventanas que compra la empresa, de pronto no está a precios de mercado. De pronto en el mercado le van a vender unas ventanas mucho más baratas con una mejor calidad. Claro. De pronto no le están dando las opciones competitivas que tendría la empresa si va y contrata directamente, va al mercado y contrata directamente. Pero el administrador está conflictuado porque por un lado tiene el deber de actuar en mejor interés de la sociedad que representa, pero es que también está representando la otra sociedad. Y al final la decisión no es una decisión de negocios, sino es una decisión de intereses en beneficio del administrador conflictuado. Esas situaciones le quitan y le restan valor a la empresa. Y como dije ayer en la conferencia, hay empresas que se van a los procesos de insolvencia porque no son viables económicamente, es decir, la fórmula, los activos no son suficientes para generar riqueza en la empresa y esa es la razón por la que van, pero hay un porcentaje altísimo que termina en insolvencia por malas prácticas de gobierno corporativo. Claro, mala administración. Exactamente. Y es muy sano tener claro qué hacemos, digamos, en un grupo de empresarial robusto, es apenas natural que las empresas tengan simbiosis entre sí, que hay una empresa que se dedique a estos servicios y hayan otras empresas satélite que le estén nutriendo a esta empresa. Eso es, y desde el punto de vista, si reduce riesgos, si reduce costos de transacción, costos de negocios, es muy positivo para la empresa. Pero entonces este tipo de relaciones vinculadas tienen que ser pensadas. Entonces, si somos una empresa que nos vamos a nutrir de nuestras holdings o de nuestras filiales y demás, entonces, ¿hasta qué punto pongamos unas reglas? Entonces, se contrata con esta sociedad vinculada siempre y cuando sea en condiciones de mercado. Entonces, la junta directiva va a tener varias propuestas. Se crean protocolos. Exactamente, se crean protocolos, pero hay que pensar en eso, porque de mi experiencia práctica, una de las formas en las que la empresa pierde más valor son con operaciones entrevinculadas que no se hacen con precios de mercado, licitando, en fin. Exactamente. Ahora, tú sabes que muchas de las empresas son familiares. Uh-huh. Y en esas empresas familiares se da la siguiente situación en donde tú diseñar políticas que vayan dirigidas a fortalecer esa visión de gobierno corporativo no es tan fácil. Uh-huh. O sea, como tampoco es tan fácil cuando un accionista que controla la junta directiva, uh-huh, porque tiene más del 51% de las acciones, uh-huh, se presenta ese tipo de situación. ¿Cómo tú has visto en la práctica, por ejemplo, que diseños de buenas políticas de gobierno corporativo han contribuido a generar niveles de conciencia uh-huh, a ese socio mayoritario que pueda llegar a entender y aceptar que una buena gobernanza, tomando en cuenta a los demás socios, aun cuando él controle la junta directiva, puede contribuir a que su empresa sea más rentable, uh-huh, puede contribuir a que a lo interno de su empresa los mecanismos de transparencia se puedan diseñar? ¿Qué tú has podido ver en lo que ha sido la práctica? Bueno, de hecho, uno de mis casos más grandes y relevantes es una empresa de familia. ¿Y qué he aprendido yo de este caso? Que básicamente me ha... Porque esos son los casos, litigar muchos años. Exactamente. Yo creo que varias cosas. Primero, la conciencia del gobierno corporativo otra vez vuelve, que no es tan sencillo, sí, pero la conciencia de crear los instrumentos desde el principio, digamos, dejando un poco al lado las relaciones familiares, es decir, eso es una relación de negocios, sigue siendo mi primo, sigue siendo mi hermano, pero tenemos las reglas claras, eso es una buena práctica. Lo otro que yo he identificado es traer miembros independientes. Cuando tú dices miembros independientes, ¿serían asesores independientes? Por ejemplo, miembros independientes expertos en la junta directiva. Ah, bueno, ya sí. ¿Por qué?
Porque es que siempre la visión del tercero independiente, así haya la discusión de fondo de qué es independiente o no, pero cuando digamos, estamos en este tipo de empresas cerrado, en donde están los familiares que están discutiendo, a veces no es tan sencillo llegar a las decisiones, hay muchos temas personales que pueden nublar la creación de riqueza, el objeto de la sociedad. Y siempre cuando se llaman a los terceros independientes, entonces una junta muy bien organizada que tenga ese balance de representación del accionista mayoritario, pero que también tenga miembros independientes y que también tenga representación del accionista minoritario, es una buena combinación de gobierno corporativo, porque están representados los grupos, es decir, el accionista minoritario que está esperando un retorno de la empresa, el mayoritario que pues tiene una expectativa de retorno de inversión porque además es el que está asumiendo el riesgo más alto, pero también una visión independiente, y ahí viene mucho a jugar y la relevancia de las mayorías calificadas y las mayorías simples. Cómo se toman las decisiones y por quién. Hay decisiones de la empresa, no todas las decisiones de la vida de una empresa requieren o deberían requerir una mayoría calificada, porque eso podría generar caos al interior de la empresa, si son, digamos, contrataciones menores, vamos a cambiar el servicio, no sé, de telecomunicaciones de la empresa, entonces hay contrataciones que son menores. Pero hay decisiones que son de tal importancia y de tan magnitud para la empresa y que van a tener tanto impacto en la empresa que requieren que tengan esa visión integrada. No es suficiente la visión del accionista mayoritario sobre qué opina que debe pasar, sino que es suficiente que esa mayoría incluya la visión de, aunque sea un par de accionistas minoritarios y del miembro independiente. Y eso ayuda mucho a manejar las relaciones, especialmente en temas de familia, porque hace que las decisiones importantes requieran una combinación, una composición de la mayoría, una composición de mundos, de la visión de los independientes, de la visión de los expertos, de la visión del accionista mayoritario, y eso colabora con... Claro. Y otro tema que me parece importante y adicionalmente hay asuntos que se vuelven particularmente controversiales en temas de familia y es la remuneración de los miembros. Sí. Claro. Porque él gana más que yo. Exactamente. Si es el accionista controlante, que además tiene el control en la junta directiva, que es la que asigna, por ejemplo, el salario del representante legal, y es a su vez quien designa al representante legal, claro, estamos ante una cadena de control y entonces no, pues yo quiero que usted tome estas decisiones y le voy a poner un salario, ¿cierto? Y ahí viene otro de mis recomendaciones de gobierno corporativo, tener comités independientes para revisión de estos asuntos como remuneración de los representantes legales o una supermayoría. Cuando tú hablas de comité independiente, ¿necesariamente tienen que ser accionistas o personas que no sean socios de la empresa? Que no sean socios, pero adicionalmente que no tengan un interés en la transacción que están vigilando. Entonces, eso es. Ahí voy. Tú sabes que una de las herramientas que se han diseñado a lo interno de las empresas son las evaluaciones de desempeño. O sea, por ejemplo, te lo digo por Finjus. Por ejemplo, a mí me evalúan mi desempeño todos los años. Y si yo no ando bien, los sistemas de consecuencia están ahí. Tan sencillo como eso. O sea, esas son las reglas de la institución. Por ejemplo, los mecanismos de evaluación de desempeño que te reflejen, por ejemplo, los niveles de meritocracia. ¿Tú has podido identificar, por ejemplo, a lo interno de empresas que tú hayas venido asesorando, se han diseñado para fortalecer ese gobierno corporativo y desmontar esa situación que se da muchas veces con el tema salarial? Claro. Porque a fin de cuentas, tú le aumentas el salario a quien se desempeñó de manera adecuada y al que le aportó a la empresa resultados positivos.
Sí, ¿Tú has tenido eso a lo interno de empresas que tú hayas podido estar monitoreando o que tú estés asesorando? Pues de hecho sí, pero desde un punto de vista no tan positivo. y es el siguiente, y es una situación en donde las sociedades controlantes estaban representadas por una persona que a su vez era quien ponía la junta directiva, quien a su vez era representante Ay, Dios legal. mío. Y entonces cada vez que iba a la junta directiva se aprobaba comisiones de mí para mí con Claro, entonces claro, no, no, no. eso digamos que eso es un y no es tan atípico, ¿no? Digamos cuando Eso es hay muy una típico. exactamente, entonces yo creo Eso es que una práctica para que tú lo sepas, ¿eh? Ujú. Entonces yo creo que yo me merezco porque qué, porque yo estoy acá, ¿no? Y vienen las discusiones del socio que está y el que no está, el que genera y el que no genera valor. Entonces sí he tenido la experiencia de todos estos temas de remuneración desde el punto de vista de yo impugnándolos, ¿no? Y yo diciendo, la remuneración del representante no corresponde a una remuneración de precios del mercado o una remuneración, digamos, entre pares. Si Claro, uno ve claro. empresas con las mismas características, más o menos con el mismo personal, el representante no debería tener esa remuneración. Y esos temas son la zona gris, ¿no? Tema salarial de los representantes es una zona gris porque es que yo creo que son temas que la regulación no puede entrar a decir, bueno, entonces de ahora en adelante los representantes legales de mediana empresa entonces tienen este rango salarial. No, de Eso por no Dios, puede, claro que no, no, eso no. no puede ser. No, no. Pero cuando hay, que normalmente es donde se presentan las controversias y son los accionistas minoritarios los que levantan la mano, cuando hay una presencia del accionista controlante tan importante que permea todas las instancias de la empresa, ahí se genera el conflicto con respecto a la remuneración. Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque como tú tienes una experiencia monumental en el tema, aparte de que esa es tu práctica, esa es la realidad, o sea, tú no solamente has desarrollado la parte dogmática en cuanto a lo que tiene que ver con el gobierno corporativo como concepto, o sea, sino también que tú has venido desarrollando la parte pragmática, digámoslo así. O sea, tú tienes una práctica de este asunto. Según tu experiencia, ¿dónde se presentan mayores inconvenientes? ¿En pequeñas empresas, en medianas empresas o en grandes empresas? Y me quedo en las grandes empresas. A veces uno cree que los problemas se presentan o pudiesen presentarse porque empresas grandes, problemas grandes. Pero también yo he visto, por ejemplo, que en las empresas grandes los niveles de conciencia probablemente vayan más allá que la de las empresas medianas y pequeñas. O sea, yo he visto, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, que las grandes empresas han comenzado a prepararse y han creado conciencia en la necesidad de fortalecer esa gobernanza. Inclusive empresas que eran de familia ya la administran esos administradores independientes. O sea, han tenido esa visión. Tu práctica, ¿dónde se presentan los mayores problemas? Pues yo creo que se presentan en todos En los todas, niveles en todos los empresariales, niveles. pero sí hay una diferencia y creo que usted mismo la ha notado, y es, claro, las empresas grandes, problemas grandes, pero las empresas grandes también tienen han asumido unos costos asociados, Claro. exactamente, digamos que contratan a los abogados para que les redacten los instrumentos. Hay un nivel de conciencia Sí, mayor acerca de los instrumentos de gobierno Y corporativo. no lo ven como un gasto, lo ven como una inversión inclusive. Exacto. Exactamente, entonces digamos que eso puede ayudar a la hora de los conflictos si tenemos un acuerdo marco de inversión o un acuerdo de accionistas estructurado o por lo menos que dé luces, eso puede ayudar a la hora del conflicto porque se vuelve un tema contractual. ¿Qué es lo que pasa con las empresas más pequeñas, especialmente las empresas de familia? Que adicionalmente al conflicto de negocios y de valor y de riqueza está pues la tez humana, ¿no? El acérrimo conflicto familiar. Así es.
Y eso claramente impacta en el litigio, impacta en la, ¿cierto? Porque las empresas familiares parten de un supuesto y es la confianza. Que de pronto una empresa grande, si traemos, digamos, a grandes empresas que van a hacer un joint venture, que van a crear un vehículo de propósito especial, como consecuencia de ese joint venture tenemos varias empresas o conglomerados que tienen experiencia, que tienen esto, que tienen la forma de adquirir conocimiento, que saben que es un negocio, que aceptan el riesgo del negocio, entran y no por esto las circunstancias pueden ser más pacíficas, porque hay peleas titánicas de empresas grandes precisamente con ocasión de estos instrumentos. Para la forma en que se construye es una alianza comercial, lo que no pasa en temas de familia. Claro, En temas de familia es el papá que hizo el negocio con su hijo, es el primo que hizo negocio con su hermano y su primo. O los hermanos que hicieron un negocio y después los hijos, que son terceros, vienen entonces, entran en el negocio y es donde generalmente yo veo, por lo menos, aquí en la República Dominicana, se presentan los conflictos. Los conflictos no se presentan entre fundadores de una empresa. Muchas veces es entre los hijos, los que heredan de esas empresas. Eso es muy común, honestamente hablando. Ahora, yo te tengo que aprovechar al máximo. Sobre todo por esa visión tan sólida que tú tienes sobre el tema. Y porque te lo has leído todo. A mí me consta. Un aporte que hizo el grupo del Banco Mundial en el 2004. El documento denominado White Paper, la Carta Blanca. Okay. Que a mí me gustaría que tú... ¿Contribuyó ese esfuerzo del Banco Mundial a todo lo que es el fortalecimiento del tema del que estamos hablando? ¿O qué procuraba, por ejemplo, esa carta para fortalecer la gobernanza a lo interno de las empresas? Cuando te refieres a la carta, es como una especie de código país. Sí, claro, es a eso que me refiero. Exacto. Y aparte de que yo sé que eso tú lo manejas muy bien. Yo creo que ahí viene la discusión acerca de qué tantas reglas tiene que haber y si estas reglas tienen que ser, que tienen un cumplimiento judicial o si esas tienen que ser reglas propositivas. Por eso te hago la pregunta, porque yo sé que tú tienes esa visión. Yo creo que para mí tiene que ser un sistema mixto. Hay reglas, es como estructuras, ¿no? Es un edificio. Hay columnas que tienen que ser regladas y tienen que ser ejecutables en estrados judiciales porque son demasiado importantes. Por ejemplo, la responsabilidad de los administradores. Entonces, sí se requiere regulación, no excesivamente robusta, pero sí se requiere una regulación sólida. Pero hay ciertas prácticas que son, digamos, que sirven mucho todos esos instrumentos, lo que denominan soft law o recomendaciones, sí. Porque entonces le dan la oportunidad a las empresas claro. de primero nutrirse, renovarse de expertos veces de la materia que están proponiendo las mejores prácticas en los sectores y demás, nutrirse de eso, pero adicionalmente adaptar. Porque es que las empresas son seres, ¿sabes? Esto es un ser dinámico. No todas las empresas son iguales, no todas las empresas requieren una junta directiva de 8 miembros, 4 de los cuales independientes, 2 de... No. Exactamente. Entonces, eso varía respecto a la naturaleza inclusive del negocio. Exactamente. Entonces, esa combinación de unos pilares sólidos que deben tener todas las empresas como unas reglas claras, fundamentales sobre ciertos temas, más instrumentos que le permitan a los empresarios solucionar las preguntas de, bueno, como por ejemplo ayer en una de las conferencias, ¿debe ser 4 miembros o 5? ¿Usted qué opina? Bueno, eso es muy relativo, exacto. Por Dios. Entonces... o si debe ser par o impar. Exacto. Eso no. Entonces, no hay una fórmula exacta para eso. Pero sí esos instrumentos son muy buenos porque nutren, digamos, es el resultado de expertos, de visiones expertas, de derecho comparado, claro. A disposición. Yo te quería hacer la pregunta porque yo tengo la misma visión que tú.
O sea, tú todo no lo puedes reglamentar. O sea, nosotros no podemos ser en nuestras empresas exégetas. Inclusive, ni la propia administración pública lo es. Una cosa son las leyes y otra cosa son las políticas públicas. Son cosas diferentes. O sea, tú no puedes cuadrar un espacio sobre la base específicamente de reglas. No. Hay cosas que son políticas que van en la medida en que tú vas implementándola. Exacto. Nada, tú la vas cambiando, te das cuenta que funciona, que no funcionó. De todos modos, vamos a hacer una pausa. Y de inmediato vuelvo con esta excelentísima entrevista. Paola, tú sabes que el doing business y las buenas prácticas, en fin, todos los países estamos muy atentos a esos índices de cómo andamos como país, en fin. Claro. ¿Cómo ha venido eso impactando en todo lo que tiene que ver con el tema de los gobiernos corporativos? ¿Ha tenido real efectivamente, ha resultado ser positivo? O sea, para el desarrollo de una visión que no deja de ser nueva. O sea, no tenemos mucho tiempo implementando esta política a lo interno de nuestras empresas. Esa es la realidad. Claro. Yo creo, me atrevería a decir que tiene un impacto altísimo. Y tiene un impacto altísimo desde el punto de vista de la inversión. Cuando nosotros, digamos, en el mundo de los negocios es un mundo muy amplio, ¿cierto? Tenemos inversionistas de diferentes partes del mundo. Y yo creo que la primera pregunta que hacen los inversionistas, inclusive tienen cuestionarios, Claro. bancos, empresas, tienen cuestionarios, es yo quiero entender cómo funciona el ambiente de ese país. Entonces, qué tipo de procesos hay, qué tipo de la seguridad jurídica. Exactamente. Y hacen preguntas desde el punto de vista de insolvencia, desde el punto de vista regulatorio, desde eso, para saber cómo es, digamos, el ambiente dentro del país. Y un tema que impacta a los inversionistas es cómo se manejan las corporaciones y qué tanta injerencia hay entre el gobierno y la empresa privada. Porque es que estos sistemas pueden haber sistemas en donde el gobierno tiene mucha injerencia en la empresa privada y eso claramente puede ser un problema o un beneficio dependiendo de la propia naturaleza de la empresa. Exactamente. Pueden haber sistemas que no tienen una legislación robusta, caso en el cual, por ejemplo, un inversionista que va a comprar una sociedad es absolutamente relevante. Si no tienen una legislación robusta, tiene que saber de entrada que va a tener que invertir muchos recursos en el proceso de debida diligencia para ver cómo es que está estructurada la sociedad y si realmente es una sociedad que le interese o no le interese adquirir. Pero cuando digamos, en la arena de los negocios se hablan de sistemas estables de insolvencia, sistemas estables de gobierno corporativo, y cuando digo sistemas estables de gobierno corporativo no quiere decir que entonces todas las empresas de un país entonces van a tener un código y todo el mundo hace lo mismo, pero sistemas estables es el gobierno corporativo funciona y si no funciona puedes ir a litigar, litigio societario, litigio de gobierno corporativo, en donde puedas ejecutar un acuerdo de accionistas, en donde puedas, por ejemplo, eso, el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y los acuerdos marco de inversión. Tú hablabas de la insolvencia. Tú hablabas de la insolvencia, por ejemplo. Tú sabes que nosotros estamos implementando una ley de reestructuración, en donde el modelo evidentemente fue fundamentalmente el colombiano. Cogimos mucho de ustedes. Ustedes vienen trabajando la parte concursal, digamos así, que es como ustedes los denominan allá, desde la década del 40, algo así, han venido desarrollando un sistema impresionante, esa es la realidad. ¿Cómo ha impactado esto? En todo lo que, porque a fin de cuentas cuando tú te sometes a una reestructuración, tú tienes que tomar una serie de componentes entre los cuales está ese gobierno corporativo del que estamos hablando. Ese es uno de los principales instrumentos que tú tienes que diseñar. Exacto. Bueno, vamos a ver
qué podemos diseñar para que finalmente esto termine siendo rentable. Exacto. Porque no lo fue o por un cataclismo, pero también pudo haber sido por una muy mala administración. Exacto. ¿Cómo han venido contribuyendo, por ejemplo, estos procesos de reestructuración? Me refiero a Colombia, que es nosotros todavía eso no lo podemos medir. Nosotros respecto a los índices de Doing Business, evidentemente de que nosotros sacamos muy buenas notas solamente por haber aprobado la legislación. Solamente por haberla aprobado. Es un paso. Porque esa es una herramienta importantísima, que sirve como instrumento para tú poder introducir la figura del gobierno corporativo al interno de empresas que no se manejaban sobre la base del concepto de gobierno corporativo. ¿Cómo eso ha impactado a ustedes? Bueno, el tema de gobierno corporativo en el proceso de insolvencia es requisito fundamental para que una empresa... Esa es la condición sine qua non, pienso yo. Y esto es así porque la ley 1116, que es la que regula los trámites de insolvencia de empresas, pues es la general, digamos que hay unos regímenes especiales, establece que los acuerdos de reorganización, es decir, el proceso de reorganización busca mantener las empresas y recobrar la viabilidad económica de una empresa. El acuerdo de reorganización tiene que tener un código de ética y de prácticas empresariales, buenas prácticas empresariales. Y ese código va dentro del acuerdo de reorganización y entonces se van a tener que regular ciertas cosas como transacciones entre empresas vinculadas, como diferentes temas de gobierno corporativo. ¿Qué sucede cuando una empresa incumple el acuerdo de reorganización? La consecuencia es fatal. Se va a un proceso de liquidación judicial. Si no logras tener un sistema de gobierno corporativo y de transparencia empresarial estable, el sistema te manda a la clausura. Entonces, es que lo que te pudiese eventualmente garantizar, fundamentalmente, la recuperación de la empresa, sin lugar a dudas, es el diseño de un buen plan de gobierno corporativo. De lo contrario es tú someterte a una eventualidad. Claro. Esa es la realidad. Y no hacerlo tomando en cuenta eso es tú darle larga al problema. Darle larga al problema. Ahora, hoy en día, porque la verdad es que en la medida en que el mundo se va desarrollando, van surgiendo nuevos elementos como componente de esa buena gobernanza. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estos mecanismos de responsabilidad social que se han diseñado desde las grandes empresas, digámoslo así. Por ejemplo, el tema ecológico ya no deja de ser un tema importante a tomar en cuenta en una empresa grande. Todo lo que tiene que ver con, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene con empoderar a la ciudadanía, de herramientas de educación. Eso ha evolucionado, o sea, eso hoy en día como parte de esos ejes que tú estabas hablando, que tienen que formar parte de los gobiernos corporativos, se ha venido creando conciencia de la importancia de esa responsabilidad social de las empresas. Sí. Sí. Sí, y de hecho, creo que cada vez hay más conciencia de ¿verdad la que sí? función social de la empresa. Nuestro régimen dice la empresa cumple una función social y es cierto. Claro. Y eso, y yo creo que no solamente en el tema empresarial, en general, creo que esto ha sido una evolución que ha ido teniendo la sociedad y es tener conciencia de estos temas de responsabilidad social, de responsabilidad con el medio ambiente. Pero hay un efecto económico particular para las empresas, específicamente. La sociedad ya está requiriendo, el mercado está requiriendo este tipo de visión social de la empresa. Claro. Y eso en sí mismo le crea valor agregado a la misma sociedad que hasta lo utilizan como técnica de mercado, por ejemplo. Entonces, ya tenemos consumidores, sobre todo en países como Europa, continentes como Europa, en países del continente europeo,
consumidores que exigen Claro. que los productos que van y compran en el supermercado tengan esta visión social. Si no, no lo consumen, ¿eh? Si no, no lo consumen, o si tienen que escoger entre uno que la tenga y el otro que no la tiene, van a escoger la que sí la tiene, el producto que sí lo tiene. Entonces, si yo compro este shampoo y adicionalmente estoy aportando para la educación, compro. Entonces, ya no es ajeno que grandes corporaciones, por ejemplo, McDonald's con el día de la Big Mac para la fundación, o por ejemplo, todos estos productos que tienen temas ecológicos, que buscan la reducción de los desechos y todo eso, tengan un impacto en la forma en que se presentan ante el consumidor, porque ya cada vez tenemos unos consumidores más sofisticados que exigen este tipo de políticas sociales dentro del concepto de la empresa y dentro del concepto también de la distribución de riqueza, de la responsabilidad. Entonces, y se va a desarrollar aún más. Yo te hacía la pregunta y te la hacía consciente de que tú, eso era lo que me ibas a responder y me explico. Muchas veces también todas estas herramientas se diseñaron para tratar de ver cómo se fortalecían las empresas a lo interno de sus gobiernos. Sin embargo, hemos visto, como tú bien planteas, todas estas políticas han servido primero para que desde la sociedad estas empresas se valoren diferente. Pero no solamente eso, sino que frente a eventuales accionistas de las empresas, eventuales accionistas, o sea, personas que no lo son, que quieran entrar en una empresa, ya se comienza a tomar en cuenta la implementación de estas políticas. Claro. Es decir, que el valor agregado que le crea a una empresa, tú diseñar una política de gobierno corporativo sólida, sin lugar a dudas que es una inversión monumental. Claro. Monumental. Ahora, yo quiero volver contigo a la insolvencia. ¿Cómo podemos reforzar, digámoslo así, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de lo que dirigen a lo interno de una empresa un proceso de insolvencia, digámoslo así? O sea, de un consejo de directores. Te estoy hablando reforzar la responsabilidad. Pues tú sabes que se ven muchas cosas también en esos procesos. ¿Cómo podemos eso reforzarlo? Desde un punto de vista regulatorio, incluyendo normas que hagan énfasis en la responsabilidad personal de los administradores. Y eso definitivamente sí es un límite bastante importante. ¿Qué es la responsabilidad personal? Y es, bueno, los administradores y la responsabilidad de los administradores tiene una serie de restricciones y una serie de libertades. Claro, claro. Las restricciones están en que están los deberes de los administradores de actuar de buena fe, de manera leal, en pro de los intereses de la sociedad, y tiene unas libertades, y es lo que se conoce en Estados Unidos como el Business Judgment Rule, que acá es básicamente la discrecionalidad del administrador. Y es, nosotros no podemos sancionar a nuestros administradores por tomar malas decisiones, porque es que al final del día los administradores tienen que tener la libertad para tomar decisiones, a veces buenas, a veces malas, claro, es decir, claro. Lo mismo, no podemos... Son riesgos. Son riesgos. Y adicionalmente hay posiciones que son de riesgo y el juicio ex post es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué salió mal la decisión? Bueno, ex post es fácil verlo, pero entonces los administradores están en una posición. Entonces tienen que tener esas libertades. Ahora, dentro de esas libertades se empiezan a ver también los abusos del administrador. Los abusos de cuando hay situaciones, por ejemplo, desde el punto de vista de insolvencia, cuando el administrador que tiene la información, porque es que al final del día el tema de insolvencia es bastante asimétrico con el mercado, porque la información la tiene, es la empresa, el mercado todavía no está percibiendo por fuera qué es lo que está pasando, por ahí tenemos unos proveedores confundidos porque no le pagan. Entonces la persona que está llamada a tener la información es el administrador. Y eso tiene unos deberes y eso tiene unas responsabilidades. Si yo como administrador sé que esto está pasando
y negligentemente, no quiere decir no tomar decisiones, negligentemente toma unas decisiones que hacen que la crisis sea peor, defraudan a terceros, hacen que todo sea más delicado. Entonces el régimen de insolvencia de administradores, el régimen de responsabilidad de administradores también se tiene que poner un poco más severo y decir, bueno, te voy a dar una ventana de libertad. Esta libertad diligente te la protejo, pero cuando esa libertad está utilizada indebidamente, por falta de lealtad, por ser oportunista, por falta de... Sí, hay una falta. Empieza, y la pregunta es, ¿cómo hace la regulación o el sistema de un país para que el administrador esté más comprometido con su gestión? Decirle, su gestión no solo se termina y se limita con la responsabilidad limitada de la empresa, sino que su gestión, si es así de mala, le va a permear su propia responsabilidad personal e ilimitada. Wow. Y nosotros tenemos en la ley 1116 precisamente esa responsabilidad personal ilimitada. Claro, esto es una herramienta de utilización con mucho cuidado, esto es una filigrana, porque si se va a la mano desde el punto de vista sancionatorio, entonces los administradores básicamente apenas empiece la empresa a tener problemas económicos la van a dejar botada. Pero sí se tiene que reservar en esas circunstancias de manifiesto, digamos, incumplimiento de deberes, cuando realmente hay una falta de diligencia tal que el administrador causó, porque es quien estaba dirigiendo, causó tanto daño que la responsabilidad debe también recaer sobre sus hombros. Y en nuestra legislación está la responsabilidad ilimitada y personal de los administradores. Y adicionalmente, ¿por qué la incluimos se incluyó en la ley de insolvencia y no solamente en el régimen general societario de comercio? Porque es que las acciones en el régimen societario están restringidas, tienen la legitimación está restringida. Entonces la acción social, porque la asamblea de accionistas tiene que tomar con un porcentaje de tanto y son los que toman la decisión de iniciar la acción social. Y la acción individual tiene que ser aquella accionista que ha sufrido el perjuicio de las negligencias, por decirlo así, o de los malos manejos del administrador. Cuando estamos en un escenario de insolvencia, esas acciones están demasiado restringidas. Claro. Eso quiere decir, si yo soy un proveedor, yo no soy accionista, yo no estoy en la asamblea, yo no puedo acceder a eso, entonces ¿yo qué hago? Entonces lo que hizo el legislador fue esta acción, que es de naturaleza societaria, la extrapoló al contexto de insolvencia de tal manera que los acreedores dentro de un proceso de insolvencia puedan acceder a este tipo de acciones precisamente para que se llame al administrador a responder personalmente por las acciones que han sido causadas en detrimento de la empresa, del público en general. Es increíble el programa. Tenemos una hora hablando. Increíble, una hora hablando. Pero quiero hacerte la siguiente pregunta, por lo que ha sido tu experiencia en esto. Tú lo has visto todo. Ya. Sí. En lo que ha sido tu práctica, lo has visto todo. Partiendo de tu experiencia, ¿faltaría algo en todos estos diseños que se han hecho, en todas estas cartas que se han firmado? ¿Faltaría algo que tú puedas decir, mira, dada mi experiencia, yo me he encontrado que en la mayoría de los casos la situación se presentó por esto, que ni la ley lo prevé, ni todas las políticas que se han diseñado tampoco? Sí, tengo algo, pero específicamente, esto es muy procedimental, muy de litigante, pero es que me parece que tiene un impacto. Estados Unidos ya lo resolvió.
Colombia, República Dominicana, Chile, todos estamos en proceso de tomar decisiones. Eso tiene que ver con un punto de vista regulatorio de quién ejerce las acciones sociales y a favor de quién. Tenemos en este momento polarizados las legitimaciones. La Asamblea de Accionistas con la acción social, el accionista con su perjuicio personal. Desde el punto de vista práctico y litigioso, el perjuicio personal del accionista es difícil de probar. Porque es decir, que las acciones de un administrador que están relacionadas con una sociedad, que realmente es quien absorbe el impacto de esas acciones, tienen un efecto en el accionista, o sea, es calcular el valor de la pérdida de una mala decisión en la cuantificación de una acción. Dificilísimo. Y están polarizados así y nos falta una vía intermedia. ¿Cuál es esa vía intermedia? Que el accionista puede iniciar acciones de responsabilidad para cobrar los perjuicios causados directamente a la sociedad. No para el accionista, sino para la sociedad. Claro. Que el administrador restituya a la sociedad por las malas decisiones que ha tomado. En Estados Unidos ya se resolvió, en la Corte de la OE está precisamente esa legitimación extendida al accionista. Nosotros todavía no la tenemos. Y en un fallo muy importante de la Corte, de la Superintendencia de Sociedades, básicamente porque estábamos apelando, tratando de buscar la forma que se abriera este camino, que es tan importante porque al final del día es darle la oportunidad a los accionistas de pedir por la sociedad. Cuando estábamos revisando este tema, la Superintendencia de Sociedades dijo, esto es tan importante que esto no se puede decidir por vía jurisprudencial, sino requiere una norma. Exactamente, un cambio regulatorio. Entonces, si yo fuera reguladora, yo incluiría en todas nuestras jurisdicciones latinoamericanas esta legitimidad del accionista en este campo. Paola, increíble. El tiempo se agotó. Te agradezco. Ha sido una de las entrevistas que más me han impresionado. Gracias. Te lo digo de verdad. Y yo he hecho más de 1000 entrevistas. Así que, en nombre de la Fundación, te agradezco esta cátedra. De verdad, no te imaginas la contribución, no solamente al empresariado, sino también al acervo jurídico que tú has hecho a través de este espacio. Así que, en nombre de la Fundación, gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.